No esperábamos gran cosa, solo queríamos un fin de semana lejos de todo. Llegamos ya tarde y armamos el campamento sin darle muchas vueltas. La tienda nos quedaba chica, la leña estaba súper húmeda y las salchichas que trajo Mira ya estaban calientes. Esa primera noche casi no dormí, el piso estaba durísimo y el lago olía raro, como a cobre y moho. Pensé que seguro eran peces o algas. Como a las 3 a.m. me paré para ir al baño y vi algo entre los árboles. No podía distinguirlo bien, solo era una silueta a lo lejos. No se movía ni hacía ruido. Me convencí de que era mi imaginación jugándome chueco en la oscuridad. Al otro día, Ray encontró algo detrás de la tienda. Era un animal, o bueno, lo que quedaba de él. Tenía las tripas de fuera enredadas entre la maleza y las ramas. Le faltaba la cabeza y ya ni siquiera tenía forma para saber qué era. Al principio Ray se rió para disimular, pero le temblaban las manos cuando agarró un palo para picarlo. Le habían abierto las costillas, como si alguien se las hubiera roto con la mano. Arrastramos a esa cosa y la botamos cerca del agua. Aaron nos dijo que mejor nos fuéramos, que algo andaba mal. Mira le contestó que no fuera exagerado. Yo me quedé ahí parado, viendo el lago. El agua no se movía, ni siquiera reflejaba bien el sol. Se veía totalmente plana, como si estuviera esperando algo. Esa noche nos quedamos pegados a la fogata. Nadie dijo nada, pero las risas se apagaron. Tomamos menos y nos la pasábamos volteando a ver el bosque. No se escuchaban ruidos ni se veían animales como en un bosque normal. Los árboles parecían una pared de ojos clavados en nosotros. Les juro que sentíamos que el bosque nos estaba vigilando. Cerramos la tienda por completo. Ray se metió una navaja al saco de dormir y Aaron agarró su linterna como para defenderse con ella. Yo me quedé en una esquina tratando de no hacer ruido ni para respirar. Pasada la medianoche escuchamos algo afuera. No caminaba, se arrastraba, lento y con cuidado. De repente se detuvo justo al lado de la tienda. Abrí los ojos, pero me quedé congelado. Escuchaba una respiración pesada y muy rara allá afuera. En un momento, una mano o algo parecido a una mano se apoyó contra la tela justo al lado de Aaron. Tenía unos dedos larguísimos y chuecos. Empujó con fuerza y luego la quitó. Un momento después la linterna parpadeó. Ahí me cayó el 20 de que Aaron no estaba respirando. Volteé a verlo con el corazón a 1000 por hora. Aaron estaba tieso, tenía la cara pálida y los ojos pelados. Le habían arrancado un pedazo del cuello. Les juro que no sé cómo no escuché cuando pasó. Al principio casi no sangraba, solo era un hilito rojo manchando el saco de dormir, como si la cosa que lo hizo hubiera querido evitar que los demás despertáramos. Luego escuché un sonido muy bajo, como piel resbalando sobre tela mojada. El cierre empezó a bajar. Y no fue rápido. Bajaba poco a poco como si alguien quisiera avisarnos que estaba a punto de entrar. Ese ruidito fue peor que un grito. Quería chillar, patear, salir corriendo, pero mi cuerpo no respondía, solo me quedé viendo cómo se abría la entrada. Esa cosa que se metió no era humana. Se paraba en 2 patas, pero larguísimas, y tenía las rodillas dobladas al revés. Su piel se veía reseca y pálida, agrietada como carne vieja al sol. No tenía ojos, solo unas ranuras hundidas. Llevaba el hocico abierto y se le veían hileras de dientes afilados y chuecos. Olfateó el aire y se acercó a Mira. Ella se despertó y empezó a gritar. Ray se le aventó encima gritando su nombre, intentando empujar a esa cosa. Ni se inmutó. Lo agarró de la cabeza y lo estrelló contra el tubo de la tienda de un solo golpe. Escuché el crujido, un sonido fuerte y horrible. Cayó al piso, sangrando por la nariz y los oídos. Ya no volvió a moverse. Mira se arrastró hacia atrás, tirando patadas a lo loco. La cosa la agarró del tobillo y la arrastró para afuera como si fuera una muñeca de trapo. Sus gritos se apagaron en cuanto le mordió el cuello. Y no la mató rápido. Todavía se escuchaba ahogarse mientras esa cosa la masticaba. Me quedé en mi lugar, con el corazón helado, tratando de volverme invisible. Por fin reaccioné cuando vi que se llevaba el cuerpo. Me arrastré por un costado de la tienda y me corté el brazo con la tela rota. Ni siquiera volteé, solo corrí hacia el bosque, temblando y sangrando. El bosque no me la puso fácil. Cada paso me costaba la vida y las ramas me arañaban todo el cuerpo. No sabía ni a dónde iba. Solo corrí hasta que las piernas ya no me dieron para más. Ahí fue cuando vi el árbol. Estaba muy grueso y alto con ramas bajas que aguantaban mi peso. Me trepé sin pensar y me lastimé las palmas de las manos con la corteza.
Subí hasta donde pude y me senté en una rama que se veía muy fuerte. Desde arriba todavía alcanzaba a ver el campamento a lo lejos. La tienda estaba hecha pedazos, la fogata apagada, todo oscuro. El cuerpo de Ray estaba en la mitad de la entrada con un brazo todo torcido. A Mira no la veía, pero ya sabía dónde estaba. En eso volví a escucharlo. Ese ruido de algo arrastrándose. Andaba por el bosque. Ahora más lento, como si estuviera buscando algo. Me abracé a la rama y aguanté la respiración. Pasó justo debajo de mí olfateando, en silencio. No lo vi, pero sentía que estaba ahí. Las ramas se movieron tantito, pero no era el viento. Luego se detuvo. Pasaron minutos, a lo mejor horas. La verdad, perdí la noción del tiempo. Me quedé congelado, hecho piedra. No sabía si seguía ahí abajo. A cada segundo me imaginaba que trepaba el árbol o que me estaba esperando, con el hocico abierto y unos ojos invisibles clavados en mis piernas. Hasta me oriné encima en algún momento. Me valió. No me moví de ahí hasta que amaneció. Poco a poco empezó a salir el sol, lento y sin fuerza. El bosque seguía muerto. Ni un pájaro, ni aire, nada. Pero la luz me dio esperanza. Me hizo creer que tenía una oportunidad. Pasaron horas hasta que llegué a la carretera. No pasaba ni un alma. Caminé hasta que caí desmayado cerca de una gasolinera a varios kilómetros. El cajero me vio, salió corriendo y llamó a la policía. No les dije mucho, solo que tuvimos un accidente. A propósito, les di mal la ubicación. Encontraron los cuerpos 3 días después, hechos pedazos y regados por ahí. Le echaron la culpa a un oso o tal vez un lobo. No nos robaron nada, no había huellas, solo una masacre total. La policía no entendía nada. Pasé una semana en el hospital. Me hacían preguntas, pero no les contestaba nada. Les dije que no me acordaba. Me hicieron estudios y dijeron que tenía un trauma, a lo mejor amnesia por el shock. Yo solo asentía y me quedaba callado. Pude haberles contado la verdad, pero ni de broma me iban a creer. Y si me creían, ¿de qué servía? Me iban a tachar de loco o peor, culparme de todo. Me daba cuenta de cómo me veían. El sobreviviente, el suertudo, o a lo mejor el muchacho que quedó loco. Hay noches que todavía me despierto escuchando el ruido del cierre de la tienda. Ahora duermo con un cuchillo, aunque no sé de qué sirve. Nunca volví a pisar un bosque. Es más, ni de chiste paso cerca de un árbol en la noche. A nadie le he contado lo que vi. Jamás lo voy a hacer. Esta historia se basa en un caso real que sigue sin resolverse. Todo pasó en el lago Bodom en Finlandia. Encontraron a más de 20 jóvenes asesinados a sangre fría mientras acampaban cerca del agua. Algo con garras atacó brutalmente a las víctimas, seguro mientras seguían dormidos en su tienda. Todo pasó tan rápido y con tanta violencia que los investigadores pensaron que había sido un animal. Con los años, a la policía le llegaron cientos de pistas e interrogaron a varios sospechosos. Hasta reabrieron el caso décadas después con nueva tecnología forense, pero nunca encontraron al culpable. Max me invitó al viaje de último momento. Él y su pareja, Sara, iban con otras 2 parejas con las que trabajaban en la escuela. Yo no era de su bolita, pero trabajábamos en el mismo plantel y acepté para no quedarme pudriéndome en mi casa el fin de semana. Pensé que echarme unas en la fogata no me haría daño. Llegamos al campamento como a mediodía. No era un lugar público, sino un claro súper escondido en los bosques de la Columbia Británica que Max descubrió hace años y le encantaba. 0 carros, nada de señal, puro bosque. Un caminito de tierra, un arroyo y una cabaña de madera cayéndose a pedazos en la orilla del claro. Se veía que llevaba años abandonada. Los demás prefirieron armar sus tiendas, pero yo me adueñé de la cabaña. El techo aguantaba bien y no quería soportar ronquidos de nadie. La primera noche estuvo muy a gusto. Llevamos comida, vino, platicamos, puro chisme de maestros. Las parejitas se fueron a dormir pasada la medianoche. Yo agarré mi saco de dormir y me tiré en la cabaña. Pero me costó trabajo conciliar el sueño. El silencio de ese lugar me mantenía despierto, no por miedo, sino porque sentí que el mundo se había acabado y nosotros no sabíamos nada. Como a las 3 de la mañana, escuché que alguien pasaba caminando por la ventana. No rápido, ni a escondidas, caminaba como si fuera el dueño del lugar. Me asomé y no había ni un alma. Me autoconvencí de que seguro era Max, que fue a hacer pipí. A la mañana siguiente le conté a todos los pasos. Se rieron en mi cara y dijeron que seguro soñé. Max soltó que a lo mejor era un alce. Como a mediodía, cuando hacíamos el almuerzo, salió un tipo de entre los árboles y caminó hacia nosotros. Solo él.
Sin mochila ni equipo, nada. Tenía el pelo castaño corto, unos pantalones sucios y una camisa de rayas vieja. Nos saludó como si nos conociera de toda la vida. Por un momento nadie abrió la boca. Luego Sara sonrió, toda incómoda, y le preguntó si estaba perdido. El tipo dijo que se llamaba Brian, que estaba acampando por ahí, pero que se desorientó. Dijo que andaba buscando compañía. Su voz no cuadraba con su cuerpo. Sonaba igualito a un niño. Hablaba gritando, susurrando y se reía de la nada a mitad de las frases. Nos costaba saber si tenía algún problema mental o si nada más era medio rarito. Pero a Max no le importó y de todos modos lo invitó a comer. Yo mejor no dije nada. Se sentó junto a mí y apestaba a tierra y a sudor rancio. Me dijo que yo me veía como confiable. Y lo decía súper en serio. Yo solo asentí intentando disimular mi incomodidad. Empezó a hacernos preguntas súper raras. Que si traíamos cuerdas, que si teníamos cuchillos, que si alguien iba a dormir en la cabaña. Clara, una de mis compañeras, le preguntó dónde estaba su campamento. La ignoró. Cuando por fin se largó hacia el bosque, coincidimos en que estaba súper raro, pero que no era peligroso. Un tipo con problemas y ya. Max nos pidió que no hiciéramos drama. A Clara y a Daniel se les veía nerviosos. Yo ya me quería ir. Fui el único. Anocheció más rápido de lo que pensábamos. Nadie prendió la fogata. Todos se quedaron sentados en sus tiendas, en silencio. Brian no regresó, pero la tensión se sentía en el aire, como un chiste de mal gusto que nadie quiere repetir. Volví a meterme a la cabaña y esta vez dejé la linterna prendida. Adentro apestaba peor que antes, como si algo se hubiera muerto entre las paredes. En la madrugada me despertó una risita. No una carcajada, una risita, como de un niño viendo caricaturas. Se escuchaba justo afuera de la ventana, pegadita al vidrio. Me quedé tieso. La risita paró, luego escuché su voz. ¿Duermes como bebé? ¡Qué aburrido eres! Me senté de golpe y agarré lo primero que vi. Una pata de metal de una silla que usé para trabar la puerta. Me quedé inmóvil un rato. La puerta rechinó, pero no la abrió. Solo estaba ahí parado. De repente empezó a alejarse, arrastrando algo, súper pesado. Un grito se escuchó en el bosque. No era de película, era como gutural, horrible, como de un animal acorralado. Luego se escuchó otro y otro. Abrí la puerta por una rendija para asomarme. No lo vi, pero sí lo escuché. ¿Dónde estás? Salí corriendo, pero no con los demás. Corrí hacia el arroyo y me escondí detrás de un árbol caído. Esperé, me quedé escuchándolo. Ya no hubo más gritos, solo escuchaba su voz, cantando, letras desafinadas que ni siquiera entendía. Cuando agarré valor para moverme, regresé de puntitas a la cabaña. No había nadie, pero la puerta estaba totalmente abierta. Alguien había hecho un dibujo en el piso con algo oscuro. Primero pensé que era lodo. Ahí me di cuenta de que la peste no venía de las paredes. Era sangre fresca. Clara entró tropezando a los pocos minutos. Traía la camisa rota y temblaba de pies a cabeza. Me dijo que lo vio apuñalando a Daniel una y otra vez mientras no paraba de reírse. Decía que era un juego, que eran muy aburridos y que los estaba arreglando. Clara ni siquiera sonaba como ella. Atrancamos la puerta con todo lo que tuvimos a la mano. Sillas, cajas, hasta un refri viejísimo que empujé contra la entrada. No cruzamos palabra, solo nos sentamos contra la pared agarrando unos cuchillos que sacamos de la cocina. Clara dejó de llorar, pero se quedó muda. Sentía que me había salido de mi propio cuerpo. Regresaron los pasos, suaves, con mucha paciencia. Tocaba las paredes con los dedos, luego tocó la puerta. Ya sé que están allá adentro, ¿eh? No se vale esconderse, salgan. Le dio la vuelta a la cabaña muy despacio. Luego empezó a golpear la madera con algo. Una y otra vez. Le dije a Clara que si llegaba a entrar, se fuera corriendo, que yo lo iba a entretener. No me contestó. Cuando volteé a verla, se había desmayado. Primero rompió una ventana y aventó algo que olía a gasolina. Nos hicimos para atrás. Luego le prendió fuego. Lo escuchábamos afuera carcajeándose y gritando pura estupidez. Todas quieren ser como yo. En todo instante mantengo el... Agarré a Clara y la jalé hacia el fondo. El humo llenó el cuarto en segundos. Pateé una ventana para romperla y la empujé por ahí. Luego me salí yo y la ayudé a pararse. El tipo ya no estaba en la entrada. Se quedó embobado viendo el fuego. La cabaña ardió súper rápido. Las llamas eran naranjas y violentas y la madera tronaba como si fueran huesos.
Clara a duras penas caminaba. Nos arrastramos detrás de los árboles, avanzando lo más rápido posible sin hacer ruido. Pero el imbécil se dio cuenta y empezó a gritarnos. ¡Son unos tramposos! ¡No se pueden ir! ¡Eso no se vale! ¡No es justo! Empezó a perseguirnos con un cuchillo. Solté a Clara para que cayera al piso, me volteé y le aventé una piedra. Le di en el hombro. Se frenó, parpadeó como un niño regañado y se puso a llorar. Tiró el cuchillo y gritó. Salió corriendo directo al fuego. Lo vi meterse a la cabaña en llamas, riéndose y llorando al mismo tiempo. Nunca volvió a salir. A la mañana siguiente llegué a la carretera. Un trailero nos subió a su camión. Clara no habló después de eso. La internaron en una clínica. Di mi declaración. Les conté todo lo que pasó. Revisaron el campamento. Encontraron los restos de los demás. Bueno, no de todos. Algunos estaban muy quemados y otros de plano desaparecieron. Confirmaron que el tipo no era de por ahí. Se había escapado de un centro psiquiátrico de un pueblo cercano. Nadie lo reportó como desaparecido porque no tenía familia. Andaba sin medicinas y sin nada que lo controlara. Dijeron que tenía un problema mental que lo dejó atrapado en los 6 años. Nunca había sido agresivo, pero nadie le explicó lo que era la muerte. Para él, de verdad, estaba jugando. El fuego se lo tragó. Nunca encontraron su cuerpo, solamente el mango derretido de su cuchillo entre las cenizas. Hoy en día veo a mucha gente irse de excursión y acampar en medio de la nada. La mayoría son puros novatos que lo hacen nada más para subir contenido a su canal de YouTube. Muchas veces se meten al bosque sin equipo de campamento adecuado ni las cosas básicas para sobrevivir. Pero esta es la historia de un excursionista principiante que quiso abarcar más de lo que podía. Todo pasó a finales de los 80, cuando irse a la montaña, acampar y hacer senderismo se puso súper de moda. En ese entonces yo trabajaba de guardabosques en el Parque Nacional Yellowstone. Y bueno, por mi trabajo, mi equipo y yo éramos expertos en supervivencia en el bosque. Y ya habíamos notado que un montón de campistas se metían al bosque a pasar el rato. La tarde del 22 de julio del 89, justo cuando ya iba a terminar mi turno, un tipo llegó al estacionamiento del parque en una camioneta toda destartalada. Como yo ya iba caminando hacia mi coche, lo saludé y vi que estaba bajando una super mochila de la parte de atrás de su camioneta. El tipo era alto, blanco, como de 1,70 m y con barba súper tupida. Sabía que Billy, mi compañero de la noche, iba a registrarlo y el motivo de su visita como parte del protocolo del parque. Es algo que se hace con cada persona que llega. Aunque se me hizo muy raro que se metiera al parque casi de noche, porque casi todos los campistas arman su campamento antes de que se meta el sol y luego se van a dormir. El tipo se veía bastante rarito, pero la verdad no le di mucha importancia y me fui a mi casa. Al otro día, cuando regresé a mi puesto, me topé a Billy y a Sid, que también le tocaba el turno de noche, y le dije: «Oye Billy, ¿quién era el tipo raro de anoche?». Billy supo al instante de quién hablaba. «Ah, hablas del profesor. Se llama Richard Graham. Súper buena onda el señor. Quería estudiar unas plantas que crecen en el parque. Se vino manejando justo después de dar clases en la universidad, por eso llegó tan tarde. Se va a quedar allá adentro por lo menos una semana». Yo sabía que Billy era capaz de hacerse amigo de cualquiera, así que obvio no notó nada raro en el señor. Decidí dejarlo pasar y en un abrir y cerrar de ojos pasó la semana. Y ni rastro del profesor Graham. Lo que hacíamos en estos casos era aguantar un día más y luego empezar a buscar al excursionista perdido. Casi siempre los encontrábamos a las pocas horas, porque por lo general no andan tan lejos de las entradas del parque. Pero cuando empezamos a buscar al maestro el 30 de junio de 1989, en el fondo sabía que esta no iba a ser una misión de rescate sencilla. Ya le habíamos avisado a las autoridades locales. Éramos un equipo de 10 guardabosques que íbamos a peinar la mayor zona posible buscando al profe, y si necesitábamos más ayuda, pediríamos apoyo aéreo a las autoridades. Cuando entramos al bosque, sentí una corazonada extraña. Aunque mis compañeros y yo conocíamos el parque de memoria, siempre respetábamos las reglas básicas del campamento, y creo que el profesor no tenía ni idea de cómo acampar. Como a la primera hora de búsqueda, nos topamos con una pista enorme, la tienda del profesor.
Estaba armada a unos metros de un voladero y no solo encontramos la tienda. La mochila gigante que el profe estaba bajando de su camioneta, ahí estaba, junto con su saco de dormir y todo lo básico. Justo afuera de la tienda había una parrilla portátil chiquita y otros trastes. Seguro las usó para prepararse algo de comer. Por cómo se veía todo, parecía que este fue el primer campamento del profe y estaba a 1,5 kilómetros de la entrada. Pero todo apuntaba a que el maestro salió huyendo de ahí y ni siquiera se llevó lo básico para sobrevivir en el bosque. En cuanto vimos el campamento abandonado, supimos que las cosas estaban muy mal. Así que nos dividimos en grupos y nos pusimos a buscarlo por todo el parque de inmediato. También decidimos contactar a la gente que había estado acampando y de excursión la última semana. Algunos nos dijeron que vieron la tienda del profesor cuando pasaron por la zona. Ya estaba armada y con todo el equipo tirado, pero el profe ni sus luces. Al día siguiente, en cuanto salió el sol, pedimos apoyo aéreo. Para ese entonces ya éramos casi 120 personas buscando al maestro, pero sin éxito. El segundo día, a pesar de que el operativo estaba con todo, no hallamos ni rastro del profesor en todo el parque. Para el tercer día, la familia llegó a Yellowstone y la búsqueda siguió. Estuvimos así 5 días y hasta pegamos carteles de "se busca" en los puntos cercanos al parque. Pero nada, cero información de su paradero. En estos casos, si la persona no aparece, la dan por muerta después de un tiempo. Nos partió el alma ver cómo la familia del profe se desmoronaba frente a nuestros ojos. Su esposa estaba destrozada y los hijos igual de mal. Desde ese día, nadie volvió a ver al maestro, ni en las ciudades, ni en los pueblos, ni en el Parque Nacional. 20 años después, a finales del 2009, cuando me faltaban unos meses para jubilarme, una tarde ya estaba a punto de terminar mi turno e irme a casa, y en eso, un tipo flaco salió caminando del bosque. Mi compañero Drake lo vio al mismo tiempo que yo. Tenía una barba larguísima, el pelo enredado hasta los hombros, y venía desnudo. A simple vista parecía un vagabundo que se había metido al bosque. Pero cuando lo vi bien, supe exactamente quién era, y me quedé en shock. Salí corriendo de la cabaña directo hacia él. Drake me siguió, pero no entendía nada, me vio súper emocionado. Ya habían cambiado a casi todos los guardabosques de los 80, y yo era el último que quedaba. Así que, obviamente Drake no tenía idea. Le grité al tipo flaco. ¡Profesor Graham! Se veía súper desorientado y como que no sabía ni en qué año vivía, pero cuando lo llamé por su nombre, me volteó a ver rápido. Corrí hacia él con una toalla que tenía en la mano y lo tapé. Profesor, ¿se acuerda de mí? Sabía que era una pregunta medio inútil porque hace 20 años que lo conocí y solo me vio unos minutos. Pero es que tenía 1,000,000 de preguntas que hacerle. Primero que nada tenía que confirmar que de verdad era el profesor. ¿Usted es el profesor Graham?, le pregunté mientras lo llevaba a la cabaña. En vez de contestarme, solo asintió. ¿Dónde se metió, señor?, le volví a preguntar. Se me quedó viendo con cara de vacío y no dijo nada. Le pedí a Drake que le hablara a la policía mientras yo le invitaba un poco de pan molido con leche. Luego conseguí algo de ropa y antes de poder seguir interrogándolo, ya teníamos 2 patrullas estacionadas afuera. Llegaron 2 policías jóvenes y uno ya mayor que también había trabajado en el caso hace años. Los 2 estuvimos metidos en todos los operativos de rescate, y él también reconoció al profesor al instante. La verdad, a los 2 ya nos habían caído los años encima en estas 2 décadas, pero el profesor Graham se veía igualito, no había envejecido ni un solo día. Los policías decidieron llevarse al profe a la delegación y yo me fui con ellos. Allá lo interrogaron y le preguntaron qué había pasado hace 20 años, que dónde estuvo todo este tiempo. Y lo único que el profesor repetía una y otra vez era que se lo habían llevado. ¿A dónde? No sabía. Y luego dijo que lo mandaron de regreso. ¿Pero quiénes? Tampoco sabía. Era como si le hubieran borrado una parte de la memoria. Se acordaba de haber entrado al parque, de haber salido y hasta de cuando armó el campamento, pero nada de lo que pasó entre eso.
Después de que lo revisaron varios doctores y especialistas, lo dejaron irse a su casa. Pero hasta la fecha, nadie sabe lo que le pasó. Ya pasó una década y todavía me quedo pensando en el asunto de repente. ¿Ustedes qué creen que le haya pasado a ese maestro? Hola, ¿cómo están? Yo soy Eduardo Aranda, actor de doblaje y el narrador de estas historias animadas que les gustan tanto. Por cierto, si ya los desperté o las desperté, perdón por esa introducción tipo P3, pero así me gusta saludar. Oigan, recuerden suscribirse y comenten qué otro tipo de historias quieren ver en el último video. Normalmente en el último video es de donde me fijo para sacar el tema de la siguiente historia o para ver qué onda. Vamos con el primer saludo, que es para Eilanex24. Dice que siempre pensó que mi voz era Ia. No sé por qué, si se escuchan mis respiraciones. Arenita dice que siempre las historias son buenísimas. Arenita, saludos. También para Esther Guadalupe, dice que si las historias son reales. Casi todas las historias tienen ficción. Entonces ya dejen de preguntar eso porque no. Rafael Ojeda, que dice que es un verdadero placer escucharme. Te mando un abrazo, Rafael. Irina Mendia71 dice que es fan mía y que le encanta cómo narro. Miguel, saludos hasta Venezuela, te mando un abrazo, gracias por escucharme. Y bueno, oigan, muchísimas gracias por seguir acá, pendientes. Les mando un abrazo. Recuerden seguirme en mi podcast Arándano13 y en mis redes sociales Arándano13 en Spotify, en Instagram, en Facebook. Ya tengo un par de señoras en Facebook que me siguen. En Spotify y en las plataformas musicales estoy con mi podcast. Todavía estoy viendo si subo las historias a Spotify, o sea, las historias animadas. Pero bueno, mientras tanto, por favor suscríbanse, les mando un abrazo y díganme si les gustó este capítulo de Historias en Campamento. Les mando un abrazo, soy Eduardo Aranda. Bye.